Buenas noches con todos los que estén presenciando este video. El tema a tratar hoy es la esclerosis lateral amiotrófica, o más conocida como ELA. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Continental de la Facultad de Medicina, ah, y la exposición es para el curso de Genética y Genómica Médica. Los integrantes son los siguientes. Primero está Hilary Micaela, luego Gianfranco, Rosa Leonardi, mi persona, Snyder Maverick, Aldair Oscar, Adriel Ludeña y Claudia Alejandra Olguín. En el módulo uno tenemos estos tres temas y en el módulo 2 también ya vamos a concluir con con las repercusiones y la clínica y también con las reflexiones y conclusiones. Así que le doy el paso a mi compañera. Buenas noches, yo les voy a explicar sobre los conceptos fundamentales de herencia genética y su relación con la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Bueno, primero, ADN, genes y mutaciones. El ADN contiene genes que codifican proteínas indispensables para el funcionamiento de las neuronas motoras. Cuando ocurre una mutación, la estructura o función de la proteína puede alterarse. En el caso de la ELA, mutaciones en genes como C9orf72 o el SOT1 o el TARDBP y FUS provocan degeneración progresiva de las motoneuronas. En cuanto a los patrones de herencia en la ELA, existen dos formas principales de presentación genética. La primera es la ELA familiar, que representa aproximadamente entre el 5 al 10% de los casos. La mayoría siguen un patrón autosómico dominante. Basta solo una copia mutada heredada para desarrollar la enfermedad. Cada hijo de un paciente con una mutación dominante tiene un 50% de probabilidad de heredarla. Algunos ejemplos serían la mutación en SOT1 y expresiones también en lo que sería el C9orf72. En cuanto al ELA esporádica, representa al 90 al 95% de los casos. No existe un patrón familiar claro, pero puede presentarse mutaciones de novo o variaciones genéticas que aumentan la vulnerabilidad. En este grupo, la herencia genética no es directa, pero sí existe predisposición genética combinada con factores ambientales. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la penetrancia y expresividad de la ELA, la penetrancia es la probabilidad de que una persona portadora de una mutación desarrolle la enfermedad. Ejemplo, por ejemplo, la expansión del G4C2 en C9orf72 tiene una penetrancia incompleta y dependiente de la edad, lo que significa que no todos los portadores se enferman y que el riesgo aumenta con los años. La expresividad variable, los síntomas pueden diferir en gravedad o edad de inicio, incluso entre miembros de la familia con la misma mutación. En cuanto a la relación entre genética y fisiopatología, las mutaciones asociadas a ELA alteran funciones celulares críticas, como el SOT1 provoca acumulación de proteínas tóxicas y estrés oxidativo, el C9orf72 genera repeticiones anómalas que causan neurotoxicidad, el TARDBP y FUS afectan el procesamiento del ARN indispensable para la supervivencia neuronal. Estas alteraciones explican la muerte progresiva de las motoneuronas, el principal sello clínico de la ELA. Le paso la palabra a mi compañera. Bueno, voy a continuar con lo que serían los factores de susceptibilidad genética implicados. Como ya sabemos, existen dos formas principales, que es la ELA esporádica y la ELA familiar. Cuando hablamos de susceptibilidad genética, nos referimos a la presencia de variantes en ciertos genes que aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad, pero que no van a garantizar que la persona la tenga. En la ELA, la aparición depende de la interacción entre genes y factores ambientales como la edad, el tabaquismo, exposición a toxinas o traumatismos. Es decir, la genética influye, pero no va a actuar por sí sola. La siguiente, por favor. Bueno, los genes principales asociados a la ELA, bueno, el primer gen es el C9orf72. Este gen presenta una expansión repetitiva que produce acumulación de ARN y proteínas tóxicas dentro de las neuronas, lo que altera su funcionamiento. Es la mutación más frecuente en la ELA familiar y también está presente en algunos casos esporádicos. El segundo es el SOT1. Este gen produce una enzima que elimina radicales libres. Cuando presenta mutaciones, genera estrés oxidativo y daño de las motoneuronas. Fue el primer gen identificado en relación con la ELA. Luego está el TARDBP, cuya proteína también se conoce como TDP43.
Mutaciones en este gen causan acumulación anormal de la proteína TDP43 dentro de las neuronas, lo cual es un hallazgo muy típico de la ELA. Y finalmente el gen FUS, que participa en el manejo del ARN dentro de las células. Sus mutaciones generan acumulaciones tóxicas que dañan a las motoneuronas y suelen causar formas más tempranas y agresivas de la enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a explicar sobre los genes modificadores de riesgo. Bueno, más que nada, voy a empezar con el optinurium. Participa en los procesos inflamatorios y en la autofagia. Variantes en este gen pueden favorecer la acumulación de desechos celulares. El segundo es el TBK1, que regula la autofagia y la respuesta inmune. Sus mutaciones disminuyen la capacidad de la neurona bueno, para limpiar proteínas anormales. Luego está el ataxin-2, cuando el gen presenta expansiones intermedias del triplete CAG, aumenta el riesgo de la ELA al alterar el procesamiento del ARN. El siguiente es el NEC1, que participa en la reparación del ADN y en la estabilidad de la estructura celular. Se ha identificado en estudios genómicos como un gen relacionado con mayor predisposición. Y finalmente, el UNCI13A. Variantes en este gen están asociados con una progresión más rápida de la enfermedad y peor pronóstico, ya que afecta la comunicación entre neuronas. En conjunto, estos genes funcionan como modificadores de riesgo, lo que significa que aumenta la probabilidad de desarrollar ELA, cuando se combinan con factores ambientales como lo son la edad, el tabaquismo, toxinas o traumatismos. Por eso la ELA se considera una enfermedad multifactorial. Le voy a pasar la palabra a mi compañero. Ahora hablando un poco más acerca del tema de farmacogenética y tratamientos, en esta breve lámina trataremos solo un poco de la introducción. Primero tenemos que la farmacogenética como definición es el estudio de las diferentes variantes genéticas de un paciente y a su vez cómo éstas van a influir en la respuesta a ciertos fármacos o a su vez a diseñar tratamientos personalizados. En acá vamos a tener 3 puntos. Primero la influencia del perfil genético, luego los tratamientos personalizados y finalmente el panorama futuro. Principalmente la influencia del perfil genético del paciente, en qué va a afectar principalmente en la progresión de la enfermedad y la supervivencia de la enfermedad. A su vez también puede determinar en ciertos casos la respuesta a tratamientos farmacológicos. Ejemplo de esto podremos mencionar a pacientes con mutaciones con gen SOT1, que pueden beneficiarse de un tratamiento llamado el Torfensen. Mientras que ahora vayamos un poco al tema de tratamientos personalizados. Principalmente esto se debe principal a que a las diversas variables genéticas del mismo paciente. Asimismo, o sea, estas variables pueden, o sea, modular la eficacia de los fármacos o la presencia de efectos secundarios, lo que a su vez nos permite posibilitar o generalizar o el tipo de tratamiento individual o desarrollar nuevos medicamentos en base a este mismo. Y bueno, el panorama futuro, el principal panorama futuro en la farmacogenética es principalmente la medicina personalizada. Esto debido a la complejidad y a la heterogeneidad genética de los pacientes y de dicha enfermedad. Ahora le paso la palabra a mi compañero Adriel. Ok, yo hablaré sobre la relevancia de la farmacogenética del gen SOT1, los biomarcadores utilizados en la farmacogenética y terapias personalizadas en el ELA. Comenzamos con los genes con importancia terapéutica. Ya lo mencionaron anteriormente, pero yo los vuelvo a mencionar, que es el SOT1, que este SOT1 produce una proteína tóxica y este se puede a su vez tratar con el torfesen. Cabe recalcar que el torfesen es específico del SOT1. Caso que tenga otro tipo de variante genética para el ELA, no va a funcionar el torfesen. Tenemos el C9ORF72, que genera ARN tóxico y se puede usar ASO justamente para neutralizarlo. Y por último tenemos FUS, TART y DPFD, que están aún en investigación, pero funcionan como dinas moleculares, que quiere decir que estas pueden ser afectadas para cambiar su funcionamiento. Ahora, tenemos su relevancia farmacogenética del gen SOT1. Primero tenemos que identificar candidatos para esta terapia dirigida. Como ya lo mencioné anteriormente, el torfesen es un fármaco que solo funciona si el paciente tiene la mutación en el SOT1. Para dar este tratamiento, lo primero que tenemos que realizar es una prueba genética y verificar que este tiene la mutación del SOT1. Si se confirma que el SOT1 lo tiene mutado, el paciente es candidato para ser tratado con torfesen. Caso contrario, no tenga esta mutación específica, el torfesen no sirve. Ahora, también tenemos que predecir la agresividad clínica. Las mutaciones SOT1 no todas son iguales. Algunas aceleran la degeneración, como otras son más lentas. Por esto pues permite hacer una planificación de tratamiento y estimar la progresión de la enfermedad.
A esto se le podemos llamar un pronóstico molecular. También tenemos ahora los biomarcadores utilizados en farmacogenética. Tenemos el neurofilamento ligero NFL, que este funciona como indicador para el daño neural. Este tratamiento significa que el NFL disminuye si el tratamiento está funcionando. Caso que tengas más NFL, tienes más daño neural. Esto sirve y funciona como un termómetro celular. Ahora, tenemos el ARN tóxico en C9orf72, lo que permite seleccionar qué pacientes pueden entrar en terapias de ASO. En otras palabras, se mide la cantidad de esta. Y si tienes alto, estos pacientes es ideal para tener ASOs, justamente dirigidos hacia el ARN. Y por último tenemos los niveles de proteína SOT1. Como ya lo mencioné anteriormente, el torfesen es el único que es indicado para este tipo de mutación. Y medimos los niveles de proteína SOT1. Si estas están aumentando a pesar del torfesen estando en terapia torfesen, significa que el torfesen no está teniendo eficacia. En cambio, si estas disminuyen, el torfesen está haciendo su trabajo, ¿no? Tenemos también las terapias personalizadas en ELA. Tenemos las terapias con oligonucleicos antisentidos, que son a lo que yo les digo ASO. Lo que hacen los ASO son pequeñas secuencias de ARN mutado que bajan la proteína tóxica. En este caso, en el SOT1, lo que hace el torfesen se une a un ARN mutado y lo destruye. En consecuencia, baja la proteína tóxica. En el caso del C9orf72, lo que hace el ASO es bloquear el ARN defectuoso. Y por ende, también tenemos la terapia génica con el vector AAV. ¿Cómo funciona el AAV? Es un virus modificado que sirve como transporte. ¿Qué quiere decir? Que se carga dentro del virus, del material terapéutico, y funciona como silenciador corrector. Lo que hace es que entra a las neuronas sin dañarlas, deja el paquete genético dentro de la célula, y este paquete genético silencia el SOT1 y reduce el ARN tóxico. Y listo. Ahora le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, y finalmente para terminar esta parte veremos el tema de abordajes complementarios que no se basan netamente en las mutaciones genéticas, sino abordan 3 puntos, los cuales vendrían a ser el ámbito de la inflamación, la neuroprotección y los enfoques celulares. En el tema de la inflamación, su principal objetivo es que intentan mantener la integridad neuronal y frenar la neurodegeneración. Un ejemplo de esto tenemos la terapia con células madres mesenquimales, que son capaces de modular la inflamación. Este ejemplo sería un ejemplo de inflamación y de neuroprotección a su vez. Ahora volviendo al tema de neuroprotección, su principal objetivo es minimizar el daño y la apoptosis neuronal, principalmente causada por el estrés oxidativo a proteínas, lípidos, mitocondrias y ADN neuronal. Esto es principalmente causado por moléculas reactivas de oxígeno y productos finales avanzados de glicación. Un ejemplo de esto serían las células madre pluripotenciales, que su principal objetivo es reparar y reemplazar motoneuronas dañadas. Y luego tenemos otros enfoques celulares que principalmente buscan estimular la neurogénesis endógena y se utilizan terapias de soporte como fisioterapia ocupacional para mejorar la calidad de vida del mismo paciente. Cabe recalcar que lo anteriormente mencionado aún sigue en diversas fases de investigación. Y ahora le doy la palabra a mi siguiente compañero. Bueno, acerca de las implicancias clínicas que nosotros vamos a mantener, tendríamos que el conocimiento de las variantes genéticas en la ELA básicamente permite un diagnóstico temprano y preciso, especialmente cuando son casos familiares. En mutaciones, tales como ya mencionadas, son clave para la identificación temprana de esta enfermedad, lo que facilita el manejo personalizado y sobre todo un tratamiento dirigido. Asimismo, estas terapias emergentes son como los oligonucleótidos antisentido, los ASO-S, para reducir el SOT1. Son prometedoras para frenar esta progresión de la enfermedad, así como se reitera nuevamente la personalización de este tratamiento basado en la genética del paciente, mejora los resultados clínicos y reduce tales efectos secundarios. Siguiente, por favor. Asimismo, tendríamos, por otro lado, las implicancias éticas. Aquí, para iniciar, el consentimiento informado es fundamental, ya que los pacientes deben de comprender las implicancias de estas pruebas genéticas, pero no solo ellos, sino también los familiares. Por otro lado, estaríamos hablando sobre las decisiones sobre la divulgación de información genética a los familiares. Esto puede ser un tanto complejo, especialmente cuando se trata de una enfermedad con alta probabilidad de herencia como lo es. Asimismo, el uso de fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional plantea dilemas éticos sobre la selección de embriones y la moralidad de evitar la transmisión de tal enfermedad. Siguiente, por favor.
Asimismo, y por último, tendríamos las implicancias sociales. Estigma social. El conocimiento genético de ELA puede generar estigmas sociales en pacientes o también en los familiares, especialmente en aquellas áreas de trabajo, de empleo y también en los seguros médicos. Por otro lado, tendríamos la discriminación. La discriminación genética sigue siendo un gran problema social. A pesar de que estos son reguladas y protegidas por leyes, aún así sigue siendo un problema. Y por último, la desigualdad. El acceso desigual a los servicios de asesoramiento genético, también una barrera importante, ya que las pruebas genéticas y los servicios relacionados no están disponibles para todos, lo que aumenta tales desigualdades sociales. Ahora mi compañero les explicará más. Uno de los errores más frecuentes en esta enfermedad de la ELA son estas tres implicancias que tenemos a continuación, las clínicas, éticas y sociales, previamente mencionadas. Entonces aquí tenemos una comparación en cuanto a los aspectos positivos, los desafíos, riesgos y la relevancia en ELA. Empezando por la dimensión clínica, la cual consta de un diagnóstico temprano y preciso, el desarrollo de terapias dirigidas y la mejora en la atención al paciente, ya que esta permite un manejo más especializado y personalizado para pacientes y sus familias a través de unidades multidisciplinarias y asesoramiento genético. Continuando con las implicancias éticas, tiene 5 puntos importantes, los cuales son la confidencialidad y privacidad, el consentimiento informado, la autonomía del paciente, los riesgos de la edición genética y la estigmatización y discriminación. Esta última en el caso de que exista el riesgo de que la información genética pueda llevar a la estigmatización y discriminación por parte de empleadores o aseguradoras. Y por último, las implicancias sociales, la cual está compuesta por la equidad en el acceso, la protección contra la discriminación, el impacto en las generaciones futuras y la percepción social de la genética, ya que la sociedad puede percibir la información genética con una sensación de inevitabilidad, pero es importante destacar que el ambiente y los factores de estilo de vida también juegan un papel crucial en la salud. Le doy la palabra a mi compañero. Y bueno, para ya terminar con esta exposición, vamos a dar las conclusiones, que de todo el tema que hemos abordado serían cuatro, o bueno, las que encontramos nosotros. El primer punto sería en cuanto a las mutaciones. Mm, Sabemos que hay más de 140 mutaciones, por lo menos en para SOT1, y eso que no están, o sea, evaluadas los otros genes. Entonces, acá tenemos una alta variabilidad y una amplia gama de mutaciones. Ahora, en cuanto al curso, el curso de la enfermedad, bueno, en algunas mutaciones son benignas, en otras son de progresión rápida y otras lamentablemente son severas, en las cuales ya pues no se puede hacer mucho, ¿no? Ahora, las mutaciones PA4V y PI113T son las más frecuentes en la esclerosis lateral amiotrófica familiar y esporádica respectivamente. Pero aparte de eso, hay una que comparte lugar en ambas, que sería el C9ORF72, que ya lo he mencionado. Y ahora, como última conclusión, tenemos a los fenotipos. Estos fenotipos pueden variar incluso dentro de una misma familia en muchas formas, porque la expresividad obviamente es variable y ya lo hemos visto en las clases de teoría. Esta última conclusión me va a llevar a la siguiente reflexión, o bueno, las reflexiones. Sobre todo esta, que gracias a que la variabilidad clínica es alta, entonces esta variabilidad va a sustentar la importancia de terapias personalizadas, porque no podemos generalizar, a cada uno le afecta distinto. Ahora, otro punto es que la ELA requiere atención en integración de genética, clínica y biología molecular para su abordaje, porque como lo han dicho mis compañeros, es una enfermedad multisistémica. El descubrimiento de nuevas mutaciones requiere de estudios multicéntricos para ver un todo, es más como un enfoque holístico. Y por último, es fundamental continuar investigando para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad. Por último, tenemos una imagen que es del gobierno peruano para la concienciación o concientización de la ELA y también tenemos el enlace a la página del gobierno. Aquí están nuestras referencias bibliográficas. Este sería el fin de la presentación. Muchas gracias por su atención.